Hola amigos, una vez más con ustedes Juan Pablo Galán, su amigo de los TICs. Como siempre les recuerdo y no olviden, soy persona en condición de discapacidad, tengo un síndrome de Tourette asociado a trastorno obsesivo compulsivo y el daño cerebral por hipoxia neonatal. En el programa anterior habíamos parado el ciclo de 5 episodios sobre la historia de Colombia, habíamos hablado de la época del Bogotazo, de la violencia y de todo lo que originó la violencia que actualmente vivimos. Vamos a empezar para esta semana y a partir de 5 programas, y para 5 programas, un ciclo sobre la historia de la astronomía, que vamos a hablar cómo empezó todo y avanzaremos en el tiempo hasta llegar al día de hoy. Bueno, empecemos. Desde que el hombre está en la faz de la Tierra hace 300.000 años, que es, según la teoría de la evolución surgió la especie Homo sapiens, que es nuestro nombre científico de la especie humana. El hombre se ha interesado mucho por el espacio, las estrellas, porque en la época en que existían la megafauna, los tigres dientes de sable, los perezosos gigantes, los mamuts y todos los animales que conocemos de la época en plena era glacial, el hombre miraba las estrellas para poder tener referencias de la ubicación, se ubicaban con la salida del sol, por donde salía, como bien sabemos, el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente por producto de la rotación de la Tierra. A medida que el tiempo pasaba y terminó la era de hielo y empezó la época postglacial, que es la época donde se desarrolló la civilización humana, el hombre empezó a seguir con el interés hacia las estrellas. Pero en ese momento no se conocía nada de lo que conocemos ahora, solo veían las estrellas, punticos allá arriba, como unos punticos en el cielo, pero no sabían de qué se trataba, porque en esa época, 10.000, 8.000 años antes de Cristo, no se tenía un conocimiento claro de lo que era la astronomía. A medida que pasa el tiempo y a medida que llega que pasa el paleolítico, pasa el mesolítico y llega el neolítico con esa la fundación de las primeras ciudades, los primeros poblados humanos, o sea, cuando la humanidad se hizo sedentaria y empezó a cultivar y todo eso, empezaron a notar que las estrellas tenían mucho que ver con la posición de las estrellas y el sol tenía mucho que ver con los cultivos. Es decir, en tal época se sembraba, luego se araba, se cosechaba, se cultivaba. Todo eso con la posición de las estrellas. Pasa el tiempo, pasan 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, hasta 2.500 años antes de Cristo, cuando llega la construcción de las pirámides de Egipto, que según investigaciones modernas, los egipcios, sin tener un telescopio, sin tener aparatos como los que tenemos hoy día para ubicar la posición de las estrellas en la bóveda celeste, construyeron las pirámides exactamente los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Entonces, esa maravilla de la ingeniería, que según dicen fue, que según dicen fue realizada con la posición de las estrellas, dio pie para los primeros estudios de astronomía, pero no eran estudios muy completos, porque los egipcios en la época del Imperio Antiguo no eran así muy avesados astrónomos. Ellos, como tenían cultura basada en la muerte y todo eso, pero pues a medida que pasa el tiempo llegan los griegos, en especial en las civilizaciones minoica, que existió desde el 3000 a.C. hasta el año 1400 a.C., la civilización micénica, que son los precursores de los griegos, ya existió desde el año 2000 a.C. hasta el año 1000 a.C., pero en la época de la antigua Grecia ya se empiezan a catalogar las estrellas. En ese momento, con la filosofía de la antigua Grecia, con la filosofía que se promulgaban Platón, Sócrates, Aristóteles, llegan incluso cartógrafos y astrónomos. Uno de ellos, por ejemplo, era Eratóstenes. Eratóstenes, que fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra sin necesidad sin viajar por todo el globo, porque en esa época el mundo conocido solamente daba desde lo que hoy son las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, hasta llegando al mar Caspio, o sea, en lo que hoy es el Cáucaso, los países de Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Pero de todas formas, los griegos empiezan a tener unos conceptos claros de la astronomía, de las estrellas, y empiezan a estudiarlas, mirando al cielo e imaginando las formas que son conocidas hoy como las constelaciones.
Actualmente se conocen 88 constelaciones, pero para la época de la antigua Grecia no se conocía ninguna. Entonces llega un astrónomo llamado Claudio Ptolomeo que empieza a catalogar las estrellas y empieza a imaginar las figuras. Figuras inicialmente basadas en los seres y personajes de la mitología griega. Eh, Ptolomeo empieza a catalogar las estrellas e imaginar las formas. De ahí empieza a formar las constelaciones de Andrómeda, Perseo, Centauro, Aries, las constelaciones del zodiaco principalmente. Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario y Capricornio. ¿Qué se demuestra que son las constelaciones por donde pasa el Sol a medida que la Tierra va haciendo la traslación alrededor de la estrella? En ese momento pues solo se conocían las constelaciones que se veían en el hemisferio norte. La Osa Mayor, la Osa Menor, el Can Mayor, el Can Menor, Andrómeda, como decíamos, Perseo, Orión, que a mi modo de ver es la constelación que más fácilmente se distingue porque Orión era el gigante cazador en la mitología griega. Esas constelaciones se crean en un libro que Ptolomeo copió de unos escritos del astrónomo Hiparco y crea el libro que se llama El Almagesto, un libro que cataloga muchas de las constelaciones, pero que no bien sabemos actualmente no son todas las constelaciones que conocemos. Otras constelaciones serían creadas mucho después, pero pues para esta época se conocieron esas constelaciones, como decíamos, basados en personajes de la mitología griega. Y es más, lo bonito de la especie humana es que, no, es que al mirar al cielo el hombre puede imaginar cualquier forma, cualquier ser, cualquier constelación, teniendo en cuenta que las constelaciones desde la Tierra se ven igual, pero si uno mira bien, mira mejor, las estrellas están a diferentes distancias en el universo, 10 años luz, 20 años luz, hasta 1000, 2000 años luz de distancia. Pero como la bóveda celeste parece un plano, o sea, la bóveda celeste es lo que nosotros vemos en el cielo nocturno, cuando vemos la Vía Láctea y vemos las estrellas, las galaxias, las constelaciones. Claramente todos esos conceptos de astronomía fueron la base de la astronomía para empezar a estudiar. Y es más, Ptolomeo crea un modelo que se llama el universo, el modelo geocéntrico. O sea, él creía que todo, inclusive el Sol, giraba alrededor de la Tierra. Teoría que se va a mantener por muchos años, pero eso será para cuando hablemos más de esta teoría. De todas formas, Ptolomeo fue el primer astrónomo conocido en la historia de la humanidad. También la antigua Babilonia también tenía sus astrónomos, la antigua Sumeria, los celtas, también muchas culturas de las que habitaron Europa y Asia, entre las edades del bronce, la edad del hierro, tuvieron un conocimiento muy vasto de astronomía. Incluso los asirios, con lo belicosos que eran, también tenían sus conocimientos sobre las estrellas. Solo que no se conservan mucho de esos conocimientos porque unos fueron destruidos, otros fueron llevados a museos, pero otros están perdidos. Pero por lo menos el hombre, con todas las civilizaciones de la antigüedad, conoció más bien el universo y empezó la ciencia de la astronomía. También para esa época se tenía la creencia de que la Tierra era plana, pero como contábamos, Eratóstenes demuele esa creencia en parte, pero más adelante la van a retomar, cuando con dos varas en dos puntos distintos, uno en la actual Libia y otro en la Grecia, mide por la sombra del Sol la circunferencia de la Tierra, que era de 36.000 kilómetros. Se había descachado por unos cuantos miles de kilómetros a lo que conocemos hoy como la circunferencia de nuestro planeta, pero fue el primer intento y el primer concepto de que la Tierra era redonda, cosa que después de la caída de Roma eso es olvidado. Entonces, pero pues ese Eratóstenes pasa a la historia como el primer geógrafo conocido de la historia de la humanidad. Bueno amigos, no siendo más,
y espero que les guste siempre estas charlas tan entretenidas, tan educativas. Espero que sigan aquí siguiendo mi canal. No se preocupen que el tema, que esta historia da mucho más adelante. Recuerden, la próxima semana vamos a hablar de la astronomía en la Edad Media, después de la caída de Roma. No olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en la campanita para las notificaciones. Cualquier comentario, cualquier like o comentario está disponible. Un abrazo fraterno y hasta la próxima.